Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga en esta noche de palabra, noche en la que el Señor nos da el privilegio de llegar a cada uno de ustedes a través de su frecuencia radial Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana online. Y también llegamos a ustedes a través de la señal de video por medio de nuestro perfil de Facebook Live, Ministros de la Palabra, en nuestro Facebook Live. Gracias por cada uno de ustedes que nos está sintonizando en esta noche, y a Dios por el privilegio que nos da de servirle una vez más. Recuerde que nuestro compromiso con cada uno de ustedes son los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, de 8 a 9, en nuestro compromiso con cada uno de ustedes, para traerle una palabra fresca del cielo, una palabra de lo alto, una palabra que lo anime, que lo bendiga, que lo exhorte, que le ayude a ser un mejor cristiano y una mejor cristiana. El tema de esta noche es la continuación de, valga la redundancia, el tema que iniciamos el miércoles anterior acerca de los 10 mandamientos. Hoy vamos a tener la segunda parte de este tema, pero antes vamos a elevar una palabra de oración al Señor para que nos dé su cobertura durante toda esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor, gracias por el privilegio que nos das de llegar a muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo a través del audio y el video, de estas plataformas que también, Señor, están prestas para engrandecer tu reino. Pedimos que tú abras corazones en esta noche, que tú bendigas cada persona, cada corazón que esté recibiendo palabra, y que también tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Toma control de este tiempo y agradecemos, Señor, que estés aquí en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los 10 mandamientos, segunda parte. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Haciendo un breve repaso de lo que vimos el miércoles anterior en el inicio de este tema, dijimos que los 10 mandamientos son simples y comprensibles. Los mandamientos que Dios da allá en Éxodo capítulo 20, que los tenemos repetidos en Deuteronomio capítulo 5, son mandamientos que cuando usted los lee, hermano y hermana, se dará cuenta que son mandamientos simples, comprensibles, y son hechos para tentaciones comunes. Así como sus tentaciones y mías son comunes, los mandamientos no tienen nada del otro mundo en cuanto a su explicación, en cuanto a su mandato por parte de Dios. Son entendibles. También algo interesante que decíamos es que los mandamientos no fueron inventados en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 20 dice que Dios los está dando de manera audible para que fuera notorio. Todo el pueblo está en las faldas del monte y Dios los da de manera audible, pero no fueron inventados en el monte Sinaí. Recordemos que los mandamientos, todos los preceptos de Dios, han sido incorporados en el corazón del hombre desde la misma creación. Desde Adán y Eva, el hombre sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos una vez que han cometido el pecado original, y por eso es que se hacen unas vestimentas de ramas o de hojas, ellos en ese preciso momento, al comer del fruto del árbol prohibido, saben ya con conocimiento de causa
lo que es correcto y lo que es incorrecto. Algunas culturas muy antiguas, antes de los hebreos, tenían cierto grado de moralidad universal, en las cuales ellos sabían que matar no era bueno, que habían algunas cosas que no se consideraban como buenas y otras cosas que sí, y ya se habían normado. Ahora, si Adán y Eva hubiesen obedecido el único y primer mandamiento que Dios les dio, que no comieran del fruto de ese árbol, tal vez hasta el día de hoy, hermano y hermana, hubiese sido el único mandamiento que el hombre necesitaba obedecer. Sin embargo, el hombre desobedece, y a partir de ahí es que nos damos cuenta que el ser humano necesita de consejos, de una guía que le enseña cómo relacionarse con sus pares y también cómo relacionarse con Dios, horizontalmente con los hombres y verticalmente con Dios. Esos mandamientos en Éxodo capítulo 20, Dios se los da de una manera audible, luego quedarán escritos en tablas, usted los tiene hoy impresos en sus Biblias y son tan vigentes como lo fueron hace 3500 años cuando fueron dados por primera vez en el monte Sinaí. El miércoles anterior tuvimos la oportunidad de iniciar con el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no adores otros dioses además de mí. Y no es que los podamos comparar o equiparar a los otros dioses con Dios, jamás, porque cualquier otro dios es una criatura y hecha por manos humanas. Dios nos dice en el primer mandamiento que no podemos adorar a otros dioses, y lo pongo con minúscula, que estén a la par de Él. Nada, absolutamente nada puede ser adorado que el único y verdadero Dios. El segundo mandamiento de este decálogo quiere decir 10. El segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. Este segundo mandamiento nos dice: no te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Clarísimo, diáfano, aquí no hay sombras ni oscuridades. Dios es totalmente claro en este segundo precepto: no nos haremos ídolos, no construiremos nada que vayamos a simularlo o llamarlo Dios, mucho menos, hermano y hermana, nos podremos inclinar ante ninguna imagen, porque Dios es celoso y Él no permite ni comparte con otros la honra y la gloria que solo le pertenece a Él. Cuando dice no te harás, es importante que nosotros tengamos claro que viene de la mano con el primer mandamiento que ya habíamos visto. Ahora, no solamente es no tener dioses delante de Él o otros dioses además de Él. Ese segundo mandamiento lo que nos está diciendo es que hay una prohibición para el ser humano de hacernos alguna imagen, sea estatua, sea pintura, sea lo que usted quiera. No podemos y no estamos autorizados a hacer ninguna imagen de algo que sea creado que vaya también a ser adorado. No inclinarse quiere decir que no podemos hacer ninguna representación de Dios, absolutamente de nada. Es importante cuando hablamos de las imágenes, cuando siempre ha habido una controversia en cuanto al tema de las estatuas, de las imágenes, de los cuadros, que algunas doctrinas han elaborado con la presunción de que estas imágenes tienen que ser veneradas, se les hacen altares, qué sé yo. Importante hacer notar que la Biblia es muy clara en Deuteronomio capítulo 4 versículo 12, cuando nos dice que la adoración a Dios, esa adoración que usted y yo le profesamos al Señor, es basada en palabras. Yo le adoro a Dios con palabras. Yo no le adoro a Dios en imágenes. Yo no coloco una imagen, una estatua
qué sé yo, alguna figura creada por manos para adorar. Mi adoración a Dios es una adoración vocal, es mi voz expresándole al Señor toda mi adoración. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 nos dice: y habló Jehová con ustedes desde las llamas de fuego. Ustedes escucharon el sonido de sus palabras, pero no vieron figura alguna ni ninguna forma. Solamente se oía la voz de Dios. Este versículo 12 del capítulo 4 tiene que quedarle a usted, hermano y hermana, y también a mí, una claridad de que cuando se adoraba a Dios, nunca se le vio. A Dios nunca lo ha visto nadie. ¿Cómo poder representar a Dios en una pintura, en una estatua, en una película? O sea, ¿cómo imaginarnos su color de ojos, su cabello, si usted y yo sabemos que Dios es espíritu? Entonces, no existe ninguna posibilidad que nuestra mente humana, nuestro raciocinio, trate de interpretar o de plasmar en un lienzo o en una figura hecha de manos cómo es Dios, mucho menos pretender que esa figura representa a Dios y por tanto adorarlo. Dice Deuteronomio que a Dios solamente se le escuchaba, entonces solo se oía la voz de Dios. Juan capítulo 4 versículo 4 es clarísimo, cuando Jesús dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Tiene entonces en esta noche que quedar totalmente claro que no podemos elaborar, se nos prohíbe elaborar imágenes, estatuas, cuadros, lienzos, pinturas, dibujitos en papel, como usted quiera llamarlo, muñequitos de madera. Eso es inaceptable según los mandatos del Señor. Ahora, es importante también que diferenciemos en esta noche respecto a algunas figuras que se elaboraban en el contexto histórico del Antiguo Testamento para fines artísticos. Por ejemplo, usted se acuerda que sobre la cubierta del Arca del Pacto existían unos querubines que Dios había dicho que se tenían que confeccionar. Los querubines son unos seres celestiales que son seres protectores. Éxodo capítulo 25, versículo 18, dice: cuando Dios da la instrucción de la construcción del arca, que era la que iba a guardar algunos utensilios importantes del pueblo, decía Dios: harás también 2 querubines de oro trabajados a martillo y los colocarás a los 2 extremos de la cubierta del arca. También en Éxodo capítulo 26, versículo 31, cuando Dios da las instrucciones precisas de cómo construir el tabernáculo, Dios le dice a Moisés: dentro del santuario harás una cortina de tela azul, morada y escarlata, de lino fino torcido, con querubines bordados en ella. Esas figuras que Dios había ordenado que se hicieran no tenían absolutamente nada que ver con una adoración de parte de los hombres hacia esas figuras. Simplemente eran representaciones artísticas, porque los querubines son símbolos de seres celestiales y protectores. De mañana domingo, si Dios lo permite, le invito desde ya, desde mañana domingo, el próximo domingo, el domingo siguiente, si Dios quiere, el domingo 29, si mal no me equivoco, mañana es 22, sería el domingo 29. Si Dios lo permite, ese domingo hablaremos del ministerio de los ángeles y hablaremos precisamente acerca de los querubines como parte de esas huestes celestiales. Ahora, es importante destacar, hablando acerca de la confección de estas imágenes y figuras, la gran necedad que siempre ha tenido el hombre de hacer ese tipo de representaciones manuales y llamarlos dioses, porque también esas figuras han existido a lo largo de las culturas y todavía hoy existen. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 al 23, nos dice textualmente: aunque la humanidad lo sabía muy bien, hablando de lo notorio que es conocer a Dios en los versículos anteriores, no quisieron adorar a Dios y darle gracias. El hombre sabe que Dios existe, porque dice el apóstol que todo lo creado habla
de un Dios maravilloso, de un Dios meticuloso, que ha creado todo lo que existe. También lo ha creado a usted y me ha creado a mí. Sin embargo, el hombre en su necedad no ha querido adorar a Dios y darle gracias a Dios. Al contrario, dice el apóstol, se pusieron a concebir ideas tontas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Se meten en tanta maldad, se meten en tanta ignorancia, que esa misma ignorancia los envuelve y los enceguece. Entonces dice el apóstol Pablo, al creerse sabios, porque el problema es que la necedad tarde o temprano los convierte en necios, presumiendo que todo lo saben cuando no saben nada. Y dice el apóstol, al creerse sabios, se volvieron aún más necios y luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes. Entonces esa necedad del hombre, dice Pablo, lo llevó a representar a Dios, según ellos, en imágenes, creyendo que el Dios inmortal puede ser fácilmente representado con una creación hecha por mano de hombre. Dice el apóstol, lo representaron con pájaros, lo representaron con animales que andan de 4 patas, lo representaron en reptiles y hasta fue representado en simples humanos mortales. Ahora, ¿dónde vemos un ejemplo claro de esto que estamos hablando? Pues lo vemos precisamente en el problema de la nación de Israel. Vean qué paradójico Éxodo capítulo 32, porque mientras Moisés está recibiendo las tablas, los mandamientos, el pueblo está volcado todavía en las faldas del monte, está volcado en hacerse un ídolo hecho por manos de hombre. De las cosas que uno no logra entender, pero bueno, así está en la Biblia y por algo está escrito, para que usted y yo entendamos lo que es la necedad del ser humano. Dice Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 5. Como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses que nos dirijan, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe haberle ocurrido. 40 días hacía ya que Moisés se encontraba en el templo recibiendo la voz de Dios, hablando con Dios, recibiendo de manera escrita los mandamientos que en Éxodo capítulo 20 Dios le había otorgado. En esta ocasión, Aarón, que es el que está a cargo como sacerdote de la nación, Moisés lo ha dejado a cargo, cede ante la presión del pueblo. Y entonces Aarón le dice a la nación, tráiganme los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces Aarón, vean lo increíble de la situación, Aarón, que había estado con Moisés, que había ido a la casa de Faraón, que estuvo presente en todas las plagas para liberar a la nación, que estuvo presente cuando el mar rojo se abre, y aún así Aarón pierde de vista lo que era correcto y como sacerdote él tenía que realizar. Cede ante la presión del pueblo, pide las alhajas de cada uno de los israelitas y él mismo se encarga de fundir el oro y con un cincel Aarón construye un becerro. Continúa la lectura de Éxodo capítulo 32 cuando nos dice, al ver el becerro el pueblo exclamó, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. La nación está diciendo que esa figura de oro fundido, elaborada para parecerse a un becerro, el pueblo está diciendo que esa figura fue la que los sacó a ellos de Egipto. Cuando Aarón vio lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor del Señor. Terrible por Aarón, terrible por el pueblo, porque como lo hemos visto, el segundo mandamiento habla de un castigo claro por la idolatría. Dios es un Dios celoso y nunca va a permitir que nada terrenalmente lo represente y mucho menos que sea adorado.
Y si usted revisa un poco el castigo que la nación recibe, en el capítulo 32, versículo 20, cuando Moisés desciende y ve la barbaridad que el pueblo ha hecho, aparte de quebrar las tablas del pacto, Moisés termina pulverizando esta figura y la mezcla con agua y se la da de beber al pueblo. El pueblo está bebiendo oro con agua. Nada más imagínense la contaminación corporal que el pueblo de Israel recibe en castigo por la idolatría. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 9, encontramos cuando Moisés le recuerda al pueblo que tuvo que orar por Aarón para que Dios lo perdonara, porque Dios iba a fulminar a Aarón por haber cedido y no haberse comportado como el líder que Moisés había dejado a cargo del pueblo. Moisés tuvo que interceder por Aarón y Dios le perdonó. Cuando vamos al versículo 27 del capítulo 32, también encontramos que 3,000 personas que fueron involucradas en la confección de este becerro y en la adoración y en la necedad de adorar a este ídolo fueron muertas ese día. Israel perdió 3,000 personas que se vieron involucradas en la confección y adoración de esta imagen, de esta estatua. Y lastimosamente esa generación adulta, como usted y yo sabemos, nunca entraría en la tierra prometida. ¿Qué dijo Jesús acerca del segundo mandamiento? Porque como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de cada uno, Jesús se refirió a cada uno de los 10 mandamientos. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Bueno, ratificamos que los 10 mandamientos tienen vigencia en la época de Jesús y también en nuestro siglo XXI. Los mandamientos son de vigencia para el día de hoy. Acerca del segundo mandamiento, en Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: nadie puede ser esclavo de 2 amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. Claro, Jesús está dando en el clavo. Cuando tenemos uno o más, no podemos quedar bien con todos. Entonces lo que va a suceder es que vamos a quedar bien con uno y vamos a quedar mal con el otro. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que Dios tiene que ser el único, no puede haber otro más que nos haga entrar en ambivalencias. ¿Cómo se sentiría usted, le pregunto en esta noche, amado hermano y amada hermana, cómo se sentiría si alguien tomara una fotografía suya, la pusiera en un marco, la mirara con frecuencia y se la enseñara a otras personas, pero lo tratara a usted de una manera indiferente a la persona real que usted es? Dios no quiere que lo traten de esa manera. Dios quiere una relación genuina con usted y también conmigo. No quiere un mero ritual. Dios quiere que lo conozcamos en persona, y de eso es que trata el segundo mandamiento. Mandamiento número 3. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios y sin el respeto que merece, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare en vano su nombre, y no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Hay 3 formas de desobedecer este mandamiento. Utilizar mal el nombre del Señor puede ser, en primer lugar, utilizándolo para profanarlo. ¿Cuándo profano yo el nombre del Señor? Yo lo profano cuando lo uso como blasfemia o maldición. Terrible. Ni siquiera nos pasa por la cabeza que el nombre del Señor sea profanado, pero muchos hombres y mujeres insensatos e insensatas, sin temor alguno del Señor, creen que pueden utilizar su nombre blasfemándolo y hasta maldiciéndolo. Una segunda manera de desobedecer ese mandamiento es a través de la frivolidad, y es cuando usamos el nombre de Dios de una manera superficial,
de una manera tonta. Es increíble cómo muchas personas utilizan el nombre de Dios en situaciones humanas, terrenales y hasta abominables. Y eso es prohibido por Dios. Eso es tratar el nombre del Señor de una manera frívola. Pero también nosotros podemos desobedecer el mandamiento cuando lo hacemos de una manera hipócrita. Somos hipócritas cuando usamos el nombre del Señor, pero actuamos de una manera distinta a ese pronunciamiento que hacemos y por tanto lo estamos deshonrando. Hay personas también que utilizan el nombre del Señor como una muletilla. Es increíble cómo hay gente, dice Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, porque esto no es suficiente. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Usted por nada escucha el nombre de Dios. En la calle escucha Señor, Jesús, Dios mío, Padre, todos los nombres de Dios. La gente los utiliza como muletilla sin darle el debido interés, la debida atención. Tal vez usted se ha grabado cuando ora. Muchas veces, cada 5 o 6 palabras de nuestras propias oraciones, usted y yo utilizamos expresiones como Dios, Padre, Santo, Señor, muletillas que las vamos intercalando en cada frase que decimos. Bueno, eso es algo que también deberíamos revisar, porque estaríamos cayendo en el pronunciamiento del nombre del Señor de una manera que no es correcta. No podemos usar el nombre del Señor como una muletilla o una repetición innecesaria. Muchos en este momento, hermanos y hermanas, utilizan el nombre del Señor para engañar a otros. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 5, Jesús es categórico cuando nos dice, cuidado. En voz del Maestro dice cuidado. Cuando alguien le dice a usted cuidado, es porque tiene que cuidarse. Y Jesús nos dice en esa noche, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí. Le dirán a la gente, yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Por eso, hermano y hermana, no me cansaré en estos espacios de repetirle incansablemente, cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que le pone atención, no porque lo diga su pastor, no porque se diga desde un altar, no porque se diga dentro de la iglesia, no porque lo diga el televangelista más famoso, ni siquiera porque se lo diga yo. Usted tiene que pesar los espíritus, tiene que pedirle al Señor hoy más que nunca discernimiento. Jesús te dice en esta noche, cuidado, cuidado con lo que escuches. Haz como los hermanos de Berea, revisa, analiza, vea la palabra, ¿es de Dios? No es de Dios. Seré vehemente todas las veces necesario, porque algo que Satanás está tratando de hacer es de engañar incluso hasta los propios hijos de Dios que están cayendo en las garras del enemigo, porque es inverosímil, es increíble poder utilizar el nombre del Señor hasta para engañar a las demás personas. Que Dios, hermano y hermana, nos libre de hacer tal cosa. Jesús, hablando también acerca del tercer mandamiento, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Está Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Vean lo que Jesús está diciendo. El nombre del Señor siempre tiene que ser honrado. Por eso es que se espera que cada cosa que usted y yo hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para su alabanza, para el honor de su nombre, que represente su santidad, que represente su amor. Porque usted y yo, hermano y hermana, somos los únicos embajadores que Dios ha puesto en ese mundo, en esa época de la historia. Usted y yo estamos representando como embajadores del reino
del Señor. Es muy importante que no dejemos pasar este tercer mandamiento de honrar el nombre de Dios como se debe. Mandamiento número 4. Vamos a verlo en nuestro segundo segmento después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo, estamos transmitiendo a través de nuestras ondas radiales de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio. Les saluda a su hermano en Cristo, muy agradecido por su preferencia en esta noche, aquí con nosotros para el estudio de la palabra de los 10 mandamientos. También recuerde que estamos transmitiendo en video a través de nuestro Facebook Live. A partir de las 9 de la noche, este mensaje usted lo podrá volver a revisar y también le invito a que lo comparta con otras personas. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a algunos hermanos que nos están dando su preferencia a través del Facebook Live. Nuestra hermana Niri Oviedo desde Limón. Dios te bendiga, hermana Irina. Dios te guarde. Gracias por estar allá desde la hermosa provincia de Limón apoyando ese ministerio. Nuestra hermana Marta Dimas también está conectada con nosotros en esa noche. Nuestra hermana Lisbeth y su esposo Don Gilbert. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Les amamos mucho en el Señor. Seguimos contando con sus oraciones. Gracias por ese apoyo que recibimos de parte de ustedes. Gracias al Señor por cada uno de los hermanos que se han dispuesto en esta noche a recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Mandamiento número 4 de los 10 mandamientos del decálogo que el Señor le da a su pueblo Israel y que también se lo da a usted y me lo da a mí. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 10. Acuérdate de observar el día de reposo como día santo. 6 días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo regular. Pero el séptimo día es día de reposo delante del Señor tu Dios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó, dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, reposó el séptimo día. Por eso bendijo el día del reposo y lo santificó. El día del reposo es un precepto, un mandato, un mandamiento, como usted quiera llamarlo, que tiene una característica muy interesante, y es que fue elaborado y digno para todas las personas. El día del reposo establecido por Dios es para el mundo entero. Éxodo capítulo 20, versículo 10, vean lo que dice: pero el séptimo día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el extranjero que viva en tus ciudades. El día de reposo es para todos. Es absolutamente para todas las personas. Todo ser humano tiene derecho a un día de descanso. Es un tiempo sagrado en sus vidas y, como lo dice el mandamiento, es un tiempo apartado para descansar. El ser humano necesita descanso. Dios en 6 días crea todo lo que existe y el séptimo decide reposar. El Señor también quiere que usted y yo tengamos este derecho y que repositemos. No hay excusa alguna
que nosotros digamos que es para mejorar nuestros ingresos, que es porque necesitamos pagar deudas atrasadas, que es porque necesitamos adquirir tal activo y por eso es que trabajamos de sol a sol las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso no es posible. Tarde o temprano el cuerpo humano se va a terminar cansando y, aunque usted no lo crea, se termina hasta desconectando. Dios, que conoce nuestras limitaciones humanas, sabe que la única manera de recargar baterías es descansando. Usted llega cansado en la noche a su casa después de un día de mucha labor, y la única manera que el cuerpo humano recargue energía es descansando. Usted no es un celular que lo conecta a la corriente y después de cierto lapso de tiempo ya ese teléfono está recargado. El ser humano recarga baterías cuando se pone horizontal, cierra los ojos, se olvida de todo y a dormir se ha dicho. Por eso es que es importante que Dios creó el universo, pero aún así también encontró tiempo para descansar de todo su trabajo. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser observantes de este espacio de tiempo, porque también es un espacio que tenemos para venir delante de la presencia del Señor, sin los ajetreos de la semana, sin los enredos de las escuelas de los niños, sin los problemas de que el jefe nos está llamando, sin las situaciones que se atienden en los días laborales. Un tiempo que se aparta también para buscar de la presencia de Dios y ojalá también en unión de nuestros familiares. Algo muy hermoso en cuanto al día del reposo, que tal vez usted no lo sabía, pero me encantaría que usted conociera en esta noche, es que el día del reposo tiene un propósito aún mayor que lo que hemos venido hablando hasta este momento, y tiene que ver con la imagen del descanso que usted y yo tenemos en Jesús. Vean qué hermoso. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 9 al 11, nos dice: si Josué les hubiera dado el lugar de reposo, Dios no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Por lo tanto, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿De qué está hablando el escritor de los Hebreos? ¿De cuál reposo es el que se está refiriendo y que Dios lo tenía planeado para usted y para mí? Hay un reposo mayor que parte de este cuarto mandamiento y que tiene que ver con Jesús. Continúa el texto de los Hebreos diciendo: porque quien entra en ese reposo de Dios descansa de sus obras de la misma manera que Dios reposó de las suyas. Pongamos pues empeño también en entrar en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como le desobedecieron los israelitas. ¿De cuál reposo está hablando el escritor de los Hebreos? Nada más y nada menos que el reposo que usted y yo encontramos en el Señor Jesús. Él es el que nos da a nosotros el mayor reposo que cualquier ser humano pueda obtener. Jesús decía: vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, todos los que estén llenos de cargas, porque yo los voy a hacer descansar. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y cuando en Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús expresa la última frase en la cruz de las 7 frases célebres de Jesús antes de morir, la última frase fue: consumado es. Jesús dijo: cancelado. Ha sido consumada la salvación de Dios y ha sido pagada totalmente las deudas de sus pecados y de los míos a partir de la muerte de Jesús. Hermano y hermana, usted y yo entramos en un reposo, algo que podemos experimentar día por día, no solamente un día de la semana. El mandamiento hablaba de reposar un día. Usted y yo ahora en Jesús podemos reposar todos los días. Usted amanece cansado el lunes, atribulado el martes, angustiado el miércoles, con pruebas el jueves, con tentaciones el viernes, con enfermedades el sábado, llorando el domingo. Pero en todas esas situaciones,
el Señor nos dice que podemos entrar en su reposo. Clama a mí y yo te responderé. Usted y yo, como hijos de Dios, sí tenemos soluciones a los problemas inmediatos de la humanidad. El mundo resuelve sus problemas matándose unos a otros, resuelve sus problemas robándole a los demás, resuelve sus problemas lanzándose desde un puente. Los hijos de Dios tenemos ese reposo en Jesús y podemos descansar completamente en Él. Un reposo, hermano y hermana, que también ilustra que usted y yo ya no tenemos que trabajar más para salvarnos. Ya no es por lo que hagamos, sino que ya Dios, Jesús, lo hizo todo en la cruz. Él paga sus pecados y paga los míos. Y ya usted y yo no tenemos que trabajar buscando esa salvación tan anhelada, porque el problema más grande que teníamos como seres humanos era esa relación que había sido rota con Dios desde el huerto del Edén. Pero hasta en eso Jesús resuelve ese problema tan grande y nos pone a descansar, porque su salvación y mi salvación está completa en Jesús. Le invito en esa noche que entre en el reposo de Cristo. Tal vez esa noche estás cansado, estás agobiado, tal vez estás con problemas, con indecisiones. ¿Qué va a suceder con eso de la pandemia? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Tendré para comer o no tendré para comer? El Señor te dice en esta noche, Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás os será añadido. No pienses que vas a hacer mañana, basta cada día su propio afán. Los pajarillos no se buscan su comida y Dios siempre les da comida. Dios dice los lirios del campo. Dios te ama mucho más que cualquier cosa creada. Eres su mejor creación. Dios te va a cuidar, te va a proteger, pero lo único que pides es que confíes en Él y entres en su reposo. El cuarto mandamiento, Jesús claramente en Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y por qué lo dijo? Porque en el contexto histórico de los tiempos de Jesús, hace 2000 años, había un problema con los maestros de la ley constantemente atacando a Jesús, porque Jesús hacía actividades en lo que ellos consideraban el día de reposo, que era el día sábado. Usted recordará que hay acontecimientos importantes en la vida de Jesús. Le invito también que nos acompañe todos los lunes a las 8 de la noche. Estamos hablando de Jesús, de su ministerio terrenal, y todos los lunes específicamente hablamos de todos estos sucesos alrededor del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y dentro de esas situaciones, Jesús era constantemente contrariado y atacado por efectuar milagros a favor de personas que necesitaban del maestro en esos días. Entonces Jesús sana, por ejemplo, a la suegra de Pedro un sábado, sana al paralítico en el pozo de Betesda un sábado, los discípulos recogen trigo para comer también un sábado. También ese mismo día Jesús sana a un hombre de la mano seca, una mujer que tenía 18 años de padecer un problema de torcedura en el cuerpo. También cuando Jesús le pone lodo a un hombre que estaba ciego. Todos esos ejemplos, hermano y hermana, son para clarificar que si bien es cierto, existe un día en específico, también el Señor en ese día sigue siendo Dios. Ha habido una gran controversia en cuanto a cuál es ese famoso día. Algunas doctrinas contemporáneas sostienen de manera irrestricta que tiene que ser el día sábado. Tiene que ser ese día. Ustedes y yo sabemos, hermano y hermana, que los tiempos cambian, que muchas situaciones se van dando alrededor del mundo y que nos va obligando y nos va empujando precisamente a que no necesariamente, en el caso del día de reposo, tenga que guardarse este día. Después de la muerte de Jesús, se dieron algunas circunstancias muy importantes, acontecimientos que se dieron en el día domingo. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19, que ese día fue el día en que Jesús se encontró, el Jesús resucitado, para empezar, valga la redundancia, resucita un domingo, y ese domingo se presenta con los discípulos. Ese mismo día, los cristianos se reunieron para tener compañerismo.
Entonces, la Iglesia Apostólica, a partir del libro de los Hechos, toma el día domingo como el día del Señor. Así fue como se empezó a conocer en las traducciones acerca de cuál era el día que se iba a guardar. Y por eso es que en nuestra cultura, la mayoría de las veces, y usted lo ve en la parte secular, el día domingo en muchos países es un día que no se trabaja, es el día que se toma como descanso. El mundo, en su falsa moralidad o en el barniz de moralidad que todavía le queda, por lo menos saca un día, pues como quien dice, para guardarlo y para hacer otro tipo de cosas que no se hacen específicamente en los días laborales. Aquí no es importante si se guarda el sábado o se guarda el domingo. Es una lástima que hayamos caído en discusiones necias, como decía el apóstol Pablo. Aquí no se trata de discutir si es un día o si es otro día. Aquí lo importante es el principio detrás del detalle. Dios lo que nos llama es a guardar un día. Muy probablemente usted trabaja de martes a domingo. Su día libre es el lunes. Otras personas trabajan de jueves a martes. El día libre es el miércoles. No necesariamente todas las personas, por la naturaleza del trabajo que desarrolla, tienen un día en específico. Como hay otras personas que semana a semana o cada cierto tiempo va cambiando el día. Una semana tiene libre el domingo, otra semana tiene libre el lunes, qué sé yo. Aquí lo importante, hermano y hermana, es el principio detrás del detalle. Es cumplir el mandamiento del Señor de que guardemos un día, de que reposemos un día, de que lo utilicemos también para compartirlo con la familia. La familia no la vemos durante toda la semana. Bueno, por lo menos tengamos un día para estar con ellos. Tengamos un día para juntos buscar del Señor sin los ajetreos de los días laborales, de los días en que hay que estudiar. El principio siempre detrás del detalle. Cuando observamos un tiempo regular de descanso y de alabanza en ese mundo apresurado, hermano y hermana, cuando nos tomamos ese día, demostramos realmente que amamos a Dios. Y Dios también demuestra la importancia que hay en nuestras vidas de refrescarnos. No podemos estar sometiendo nuestro cuerpo, nuestras mentes a lo mismo todos los días de la semana. Es importante entonces que refresquemos la mente, refresquemos también la parte física y que también refresquemos el espíritu. Somos seres intelectuales, somos seres también que tenemos áreas físicas que descansar, y también espiritualmente hablando es muy importante. Un Dios que se preocupa por proporcionarnos un día de descanso, hermano y hermana, es un Dios que es maravilloso. Hasta en eso Dios se preocupa por usted y se preocupa por mí. El quinto mandamiento es un mandamiento muy interesante. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación suya y mía con Dios. Están agrupados en 2 grandes bloques. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Los próximos 6 mandamientos tienen que ver en las áreas relacionales de todo el ser humano. Y el mandamiento número 5 tiene que ver precisamente con la obediencia a los padres. El primer mandamiento que tiene promesa es el mandamiento número 5. Éxodo capítulo 20, versículo 12, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y entonces tendrán una vida larga y plena en la tierra que Jehová su Dios les da. Hermano y hermana, la honra a los papás es un pilar esencial para la estabilidad y la salud de toda la sociedad. Es muy lamentable cuando los jóvenes irrespetan a sus padres, no obedecen a sus mayores, no entienden y aprecian la experiencia de aquellos que les han antecedido. Cuando papá le dice cuídese, cuando papá le dice haga caso, cuando papá le dice venga temprano, cuando papá le dice mira, te puede pasar eso porque a mí me pasó. Es muy peligroso cuando nuestros jóvenes no atienden esos llamados. Si las generaciones más jóvenes, hermano y hermana, están constantemente en guerra con las generaciones mayores, lastimosamente los cimientos de la sociedad van a ser destruidos, porque estas nuevas generaciones
son las que nos van a suceder a usted y a mí cuando ya no estemos. Entonces es muy importante que hoy hagamos un llamado a los padres de familia para que fortalezcamos esas sociedades jóvenes que se están levantando, para que no pierdan los valores, para que no pierdan el temor a Dios, para que sepan discernir lo bueno de lo malo, para que puedan anticipar las consecuencias de sus acciones. Es muy necesario. Hoy más que nunca ser padre de familia es muy difícil. Hoy ser padre de familia, ser abuelo, es muy complicado. El mundo hoy trae mucho elemento dispersor. Hoy trae muchísima posibilidad para que nuestros muchachos se pierdan. Entonces aquí también hay una responsabilidad nosotros como padres para que formemos esas generaciones que se conduzcan de una manera correcta y ojalá delante del Señor. Es el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado, dice el apóstol Pablo, de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Recuerde usted, un mandamiento tiene una promesa tiene un mandamiento. Si usted obedece el mandamiento, recibe la promesa. Si usted cree en la promesa, tiene que obedecer el mandamiento. Si usted obedece el mandamiento, usted obliga a Dios a que le cumpla la promesa que Él mismo ha incorporado en ese mandamiento. Es muy importante que entonces honremos a nuestros padres, porque la promesa a los hijos es: 1. Les irá bien. Hijo e hija que honra a sus padres, les va bien. Y la segunda parte de la promesa es vivir muchos años en la tierra. El hijo prolonga los días propios cuando prolonga los días de sus padres. Usted prolonga los días de su mamá, Dios prolonga los días suyos. Por eso es que los que se han rebelado a este quinto mandamiento han tenido que pagar muy caro, muy alto precio, esa rebelión contra los padres. Aquí no se trata si son buenos o si son malos. Aquí lo que hay que hacer es simplemente cumplir el mandamiento, porque así ha establecido por Dios. Era una lástima en el contexto histórico, en los tiempos de Jesús, cómo se violentaba ese mandamiento, como se está violentando el día de hoy. En Malaquías, capítulo 1, versículo 6, 430 años antes de Jesús, el Señor mismo lo decía, hablando acerca de Él como Padre. Dios es nuestro Padre, usted y yo somos sus hijos. Vea la deshonra de la nación de Israel para Dios y cómo usted y yo muchas veces hemos caído exactamente en esto mismo. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues yo, dice Dios, soy su padre, soy su amo. Y sin embargo ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Ustedes me tratan como si yo no valiera nada. Ese mandamiento también tiene que ver con Dios. Porque así como yo exijo que mis hijos me respeten como padre, así yo tengo que respetar a mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 15, versículo 3, Jesús habla acerca de ese quinto mandamiento, cuando a los fariseos Jesús les dice: ¿por qué ustedes violan los mandamientos directos con el afán de guardar tradiciones? La ley de Dios dice: honra a su padre y a su madre, y el que maldiga a los padres será condenado a muerte. Ustedes dicen: es preferible dejar de ayudarle a los papás que están en necesidad a dejar de ofrendar a Dios. Los fariseos habían construido una serie de preceptos que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Más de 600 leyes tenían los fariseos que obligaban a otros a cumplirlas, obligaban a otros a llevarlas a cabo. Ni ellos mismos las podían cumplir o las podían soportar. Y es aquí entonces donde Jesús le dice: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que ustedes prefieran entonces abandonar a sus papás por traer una ofrenda al templo? Ustedes, con un mandamiento humano,
dice Jesús, están anulando el mandamiento divino de honrar a sus papás. Esto era lo que se llamaba el Corbán. Por eso, hermano y hermana, la mejor manera de honrar a nuestros padres es transmitir sus valores a nuestros hijos. Honrar implica todo lo que un hijo haga con su vida, la forma en que trabajen y hablan, los valores que sustentan y también la moral que practican. Honra a tu padre y a tu madre. Número 1, te irá bien. Número 2, tendrás largura de años. Próximo miércoles, si el Señor lo permite, continuamos con el mandamiento número 6. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder llevar este mensaje. Gracias, Señor, por la claridad de tus mandamientos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartirlos y de poder atesorarlos a través de tu palabra. Bendice cada hermano, cada hermana que ha estado con nosotros en esta noche. Guárdalos, protégelos, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que se quede, hermano y hermana, con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio, que continúe con nosotros en su programación. Si Dios lo permite, el próximo domingo 8 de la noche, estaremos hablando acerca de un misterio revelado por Dios acerca de los últimos acontecimientos. Vamos a ver el misterio número 4. Ese misterio será el misterio que vamos a desarrollar. Tiene que ver con el ministerio de los ángeles. Les dije anteriormente que era el domingo siguiente, me equivoqué. Este domingo vamos a hablar del ministerio de los ángeles, esos seres celestiales creados también por Dios y todo el trabajo que desarrollan a favor del pueblo del Señor. Próximo domingo, 8 de la noche. Por mi parte, yo lo bendigo, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.